Bueno, para mí el proceso creativo se dividió en así dos grandes momentos, digamos. Uno, el primero para mí fue crear el texto, ¿no? La obra. Yo la obra la escribí sin tener los actores, sin tener fecha de puesta, como bueno, la escribí en un taller de dramaturgia con Javier Dolte. Hice ahí escribí el primer borrador de la obra. Siempre aclaro el primer borrador porque bueno, después la obra sufrió varias modificaciones en la segunda parte, ¿no? en la parte de ensayos y todo. Pero bueno, el proceso creativo de la obra fue un poco ahí la premisa en el taller de Javier, es partir de una imagen, no tanto de una idea o de un tema, o por ahí uno a veces cuando se sienta a escribir quiere escribir sobre ideas, ¿no? Y ahí siempre nos hacen hincapié y está bueno para mí empezar, digamos, a partir de una imagen y dejarse llevar un poco por el mundo que propone esa imagen, que no es una imagen fija, digo, en mi caso fue el personaje de Lara, un departamento, como un universo. Y bueno, una vez que esos personajes fueron apareciendo, el hermano, el personaje de Julián y el mundo, ya sí uno se enfrenta con un mundo y ya sí por ahí lo redondea o lo puede como manipular más a conciencia y tomar una decisión y darse cuenta de qué está hablando la obra. El proceso creativo de la obra, del texto, digamos, para mí fue re lindo, Vuelve es la primera obra que yo escribí. Después de eso yo hice La EMAD, escribí otras obras, pero Vuelve fue la primera. Entonces para mí fue un proceso de mucha libertad, como que yo no tenía una expectativa. A mí me gustaba escribir desde siempre, pero nunca había escrito teatro y como soy actriz dije, bueno, a ver cómo será escribir teatro, y como que fue un proceso como muy libre, como que yo no me exigí, porque de hecho ni sabía qué iba a hacer con eso, como que mi expectativa era a ver si podía, me gustaba escribir teatro, y la verdad es que me encantó la experiencia, la disfruté un montón. Fue en el 2008, ya hace bastante. Y bueno, y ahí terminó un primer borrador de la obra, y después tardé mucho en ponerla, digamos, en hacerla. Me daba más un poco... esto después, con el tiempo, yo digo, como que me daba un poco de miedo, como no tanto dirigir, sino toda la logística que implica arrancar con una obra, como que no sabía por dónde empezar. Decía, ay, sí, me gustaría hacerla, pero no sabía si llamar a los actores y buscar la sala. Viste, toda una serie de cosas que como que estuve boyando un montón de tiempo hasta que, bueno, finalmente me decidí. Y eso para mí fue otro proceso, como re diferente, porque el proceso de escritura es solitario, uno con su mundo, en su computadora, en su casa. Si bien yo iba a un taller donde por ahí leía lo que escribía y me contenían, me daban sus devoluciones, pero para mí fue un proceso como de extrema libertad, pero solitario. En cambio el proceso de ensayo fue re lindo también. Yo tenía un poco de miedo y no sabía, digamos, cómo me iba a ser la experiencia de dirigir. Yo la quería dirigir yo a la obra porque yo sentía que la veía mucho, digamos, como que yo veía cómo quería que se hiciese, pero bueno, tenía como preguntas que no tenía respuesta, cómo iba a ser dirigir a los actores, poder llevarlos. Yo como actriz también, bueno, la figura de... Bueno, he trabajado con distintos directores y bueno, había cosas que sé que no quería hacer, digo, los quería cuidar a los actores, pero bueno, como que tenía un poco de miedo de cómo iba a ser el equilibrio entre pedirles lo que yo quería que hicieran y a la vez no herir sus susceptibilidades. Bueno, todos estos miedos que tenía ridículos, porque la verdad es que a la hora del proceso de ensayo todo fluyó como con extrema naturalidad. Y fue una sorpresa re diferente, digo, fue un proceso creativo súper rico y muy diferente al de la escritura. Para mí fue como un gran intercambio, si lo tuviera que definir, porque, digamos, la idea que uno tiene de lo que está escrito se ve modificada por la realidad de los cuerpos y a la vez enriquecida por lo que te ofrecen los actores. Digo, un intercambio, porque hubo cosas que yo le imaginaba de una manera y después las tuve que hacer de otra, según también lo que los actores van proponiendo, pero otras que ni las imaginaba, los actores enriquecieron un montón el texto. Así que bueno, nada, ese fue el proceso creativo de Vuelve.